Entendiendo el motor de enrutamiento en un proyecto de .NET Framework. Hola mundo, soy Alex Marín Méndez y en este video vamos a entender por fin cómo funciona el motor de enrutamiento pues en este framework de Microsoft .NET Framework. Así que vamos a generar un proyecto con nuestro Visual Studio 2022, bien, que nos va a permitir pues entender por fin este motor que se encarga de la generación de las rutas en una aplicación. Voy a utilizar esta plantilla, aplicación web ASP.NET de .NET Framework, bien, que ya lo tengo por acá por la izquierda. Tú deberías de buscarla aplicando el siguiente filtro por lenguaje de programación, por plataforma y por tipo de aplicación y encontrarás esta plantilla. Si en tu equipo de desarrollo no tienes la plantilla, debes de instalarla, debes de instalar ese conjunto de plantillas utilizando Visual Studio Installer y si no sabes cómo, sigue las indicaciones de uno de los videos de mi canal. Por eso es importante estar suscrito y revisar mi canal pues para enterarte de todos los procedimientos que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones web y en general de cualquier plataforma. Aquí en el nombre de este proyecto vamos a poner motor, bien, porque nos va a servir para entender el motor de enrutamiento. Listo, podemos complementarlo con ese nombre. Bien, le damos a crear y aquí voy a utilizar la plantilla vacía y voy a indicar que tenga la estructura del patrón MVC y quito la configuración HTTPS. ¿Bien? Entonces, repito, voy a utilizar plantilla vacía, voy a indicar que el proyecto esté preparado para utilizar el patrón MVC y además voy a eliminar la configuración de HTTPS porque no lo vamos a utilizar en este pequeño ejemplo. Bien, ya con esa configuración voy a decirle crear. Estoy utilizando la plantilla vacía porque eso me va a permitir explicar bien el funcionamiento de este motor de enrutamiento. Bien, entonces pues nos ha generado nuestro proyecto completamente vacío porque hemos utilizado esa plantilla, la plantilla vacía. Entonces no hay un controller, no hay modelos, no hay vistas tampoco, a pesar de que hay un archivo en la carpeta de vistas, pero no existe ninguna vista. Bien. Y si ejecutamos directamente nuestra aplicación, nos vamos a dar con la sorpresa de que en el browser nos marca un error en tiempo de ejecución porque no hay nada que mostrar. Nuestro proyecto está vacío. Fíjate, ahora en segundos debe aparecer ese error. Bien, ahí está. Efectivamente, nuestra aplicación pues está incompleta porque justamente está vacía. Es la plantilla que habíamos utilizado. Y eso lo he realizado porque deseo explicarte pues el motor de plantillas que se encuentra, el motor de ruta o de enrutamiento que se encuentra pues aquí, en este archivo. Bien, en .NET Framework, el archivo que se encarga de la configuración de la ruta se encuentra en esa carpeta, bien, en esta carpeta app-start y en ese archivo route config, bien, en este archivo route config. Así que vamos a abrirlo para mirar su contenido y darnos cuenta que aquí es donde se está marcando cuál va a ser el controlador por defecto que va a ejecutar o va a recibir nuestra solicitud cuando ejecutemos la aplicación y cuál va a ser el método por defecto o el action por defecto que va a llamar a la vista. Bien, entonces acá está configurado que cuando se ejecute la aplicación se mande a llamar al controller home y dentro de ese controller se ejecute el método index que por lo tanto va a llamar a la vista index para que se dibuje en pantalla o se renderice. Y al no encontrarlo porque el controller home pues no existe, fíjate que la carpeta controllers está vacía, no existe. Entonces, por eso es que obteníamos ese error en tiempo de ejecución. Entonces, lo que vamos a hacer es, para comprobar que eso que te digo es cierto, vamos a agregar un controller. Fíjate, aquí a nivel de la carpeta controllers, hago clic derecho, voy a la opción agregar y le digo controlador. Bien, le voy a marcar controlador en blanco, le digo agregar, me pregunta por el nombre y entonces acá le voy a colocar el nombre Home Controller.
Bien, ¿por qué Home Controller? Porque ese es el nombre que viene configurado acá en el motor de enrutamiento. Bien, si yo quisiera asignarle otro nombre, entonces debería luego venir y cambiar aquí, venir y cambiar el nombre que está configurado ahí, en ese archivo. Pero como en esta primera demostración no quiero hacer ese cambio, entonces estoy denominando al controlador de esta manera, Home Controller, utilizando Pascal Case, con la H mayúscula y con la C mayúscula, observando que controller en inglés lleva doble L. Bien, entonces le damos a agregar y me va a generar un controlador en blanco, porque esa fue la plantilla que seleccionamos, bien, pero que ya contiene un método index, entonces ya está todo, casi todo listo para que nuestra aplicación funcione. ¿Por qué? Porque el motor de enrutamiento va a llamar al controller home, que ahora ya existe, fíjate en la carpeta controllers ya existe el controlador home, y en el controlador home se va a ejecutar el método o el action index. Y efectivamente en nuestro controller ya existe un método con el nombre index. Entonces decía que ya está casi todo preparado para que nuestra aplicación ahora sí ya funcione, ya nos muestre una vista, pero hace falta justamente la vista. Fíjate que en la carpeta de vistas, si nosotros nos concentramos aquí en la carpeta de vistas, ya existe la carpeta Home que va a alojar todas las vistas que tienen que ver con este controller Home, pero dentro de Home todavía no existe ninguna vista, es porque todavía ese es el último paso que faltaría ejecutar para que ya nuestra aplicación renderice en el browser una vista, ¿no? Entonces aquí en el método index, en cualquier parte, cualquier línea de ese método, es decir, en cualquier zona de la que estoy seleccionando allí, yo puedo hacer clic derecho, puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede ser aquí en el nombre, puede ser aquí, en cualquiera de esas zonas que yo había seleccionado, que he vuelto a seleccionar, yo hago clic derecho y le digo agregar vista. Voy a esta opción, la primera que aparece, que dice agregar vista. Y aquí en esta pantalla le digo pues vista de MVC, le digo agregar, y en este otro cuadro de diálogo me pregunta por el nombre de la vista, que yo podría cambiar, pero por defecto toma el mismo nombre que el método se llama index, así que la vista debe llamarse index. Por ahora no voy a mover, no voy a cambiar ninguna de las otras opciones que aparecen aquí. En otros videos explico para qué sirve, así que suscríbete a este canal porque hay mucha información, mucho contenido con respecto a todas estas opciones que tienen que ver en esta pantalla. Por ahora le doy a agregar, simplemente verificando que el nombre de la vista sea el mismo o coincida con el nombre del action o método. Le doy a agregar, bien, y me va a generar pues una vista en HTML, en donde se incluye también sintaxis de C# en este caso, bien, a través de una sintaxis llamada Razor, que también discutimos en otro video en este canal. Pues ya tenemos una vista que simplemente dice index, por supuesto. A esta altura yo ya puedo ejecutar la aplicación y a diferencia de la ejecución anterior, ahora ya me va a mostrar esa vista que acabo de crear, porque se está llamando al controller. En el controller se llamó al método y el método está mostrando esta vista, la vista index. Bien, nota que aquí estamos viendo que en el enrutamiento, en las rutas, se está generando pues el barra home, que es el nombre del controller, y el barra index, que es el nombre del método o del action. Bien, ok, si cerramos nuestro browser, también se detendrá la ejecución de nuestra aplicación. Bien, y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener otra vista adicional, podríamos crear entonces otro método action, public action result, por ejemplo, listado. Si estamos pensando en que vamos a tener un listado de datos, bien, entonces digamos que creo otro action llamado listado y al cual le voy a hacer retornar también una vista. ¿Listo? Entonces faltaría crear una vista para que se muestre en este action. Entonces, igual que hace un momento, hago el mismo procedimiento, hago clic derecho, hago agregar vista,
le digo agregar aquí, verifico que el nombre sea el mismo que el del action, le digo agregar, bien, y se me ha generado otra vista que se llama listado. Y aquí en la carpeta home de las vistas ya tengo el index y tengo listado. Bien. Si yo ejecuto la aplicación teniendo abierto en el editor la vista listado, entonces lo que va a pasar es que mi aplicación ahora mismo me va a mostrar la vista listado. Fíjate, estoy en la ruta home barra listado. Estoy en el controller home o se está llamando al controller home y dentro de home se está llamando al action o método listado y estoy viendo la vista del listado. Bien, sin embargo, si yo nuevamente voy en el editor y estoy o tengo abierto el archivo de index, que es la vista que había creado anteriormente, y yo ejecuto mi aplicación, en el browser se me va a mostrar la vista index. Fíjate, en la ruta ahora dice home index y ahora estoy viendo la vista index. Entonces, dependiendo de qué archivo tenga yo aquí visualizando en el editor, ya sea la vista index o sea ya sea la vista listado, pues se va a mostrar uno u otro en el browser. Bien. Y si yo tengo en el editor abierto el archivo home controller, que es el controlador home, y ejecuto la aplicación, entonces fíjate que se está mostrando la ruta raíz. Esta se llama ruta raíz, ¿no? No aparece aquí en la ruta ni el nombre del controller ni el nombre del action. Y estoy viendo la vista index. Y eso sucede porque en nuestro motor de enrutamiento, que es este archivo que está acá, bien, indica que por defecto el controller es el home, el controller home, y que por defecto el action que debe de ejecutarse es el index. Bien, es por eso que cuando yo tenía abierto el archivo de home controller, por defecto se muestra o se ejecuta el action index y por lo tanto se muestra la vista index. Bien, si yo quisiera cambiar eso, pues tendría que modificar acá a que, por ejemplo, por defecto la action que se ejecute al llamar al controller sea la action listado. Si yo grabo bien y ejecuto la aplicación, entonces ahora por defecto se va a mostrar la vista listado. Fíjate que en la ruta no se muestra nada, pero yo voy a ver por defecto aquí la lista listado, ya no la vista index. Bien, entonces ya he cambiado, he hecho una modificación en el motor de enrutamiento. Bien, ok. Ahora, también te podría demostrar, bien, que si yo necesito por algún motivo que esta action llame a otra vista que no sea la vista index, que no sea la vista que tiene el mismo nombre que la acción, bien, yo tendría que darle aquí ese nombre. Por ejemplo, vamos a suponer que la vista index, bien, que la acción index, en vez de llamar a la vista index, yo deseo, por algún motivo, por alguna funcionalidad de la aplicación, que llame a otra vista. Entonces yo aquí, al momento de hacer el view, de retornar el view, acá debo indicar el nombre de esa vista. Bien, listo. Acá vamos a poner, por ejemplo, la vista about. Bien, entonces ahora cuando se ejecute la acción index, ya no va a llamar a la vista index, va a llamar a la vista about, que por cierto todavía no la hemos creado. Grabamos. Bien, vamos a volver a configurar que la acción por defecto sea la acción index. Bien, y en nuestro controller recordemos que ahora la acción index va a llamar ya no a la vista index, sino a la vista about. Como no se encuentra creada, si ahora mismo yo ejecuto la aplicación, esto me va a dar un error en el browser porque la vista about no existe. Bien, allí está, ok, y acá nos dice, no se encuentra la vista about. Bien, y nos está reportando pues que esa vista ha sido buscada pues en todas estas rutas y no se ha encontrado por ningún lado, nos dice .NET Framework. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear esa vista. Bien, entonces como esa vista about pertenece al controller home, yo voy a la carpeta home que está dentro de la carpeta de vistas y aquí a nivel de esta carpeta home yo clic derecho, le digo agregar y ahora selecciono la opción vista. Bien, y aquí elijo vista de MVC,
le doy el nombre. Bien, ahora fíjate que como estoy haciendo la creación de la vista con otro procedimiento, no con el anterior que lo hacía desde la action, entonces ahora no me detecta ningún nombre, me da un nombre genérico que dice vista en inglés, pero yo le voy a poner que entonces que yo deseo que se llame about, ¿no? Para que coincida con el nombre que estamos llamando aquí en el index, sí, en el action. Bien, entonces le vamos a dar a agregar, ya se generó la vista about, bien, y ahora sí, fíjate que si le doy a play, me voy a colocar aquí en el controller para que se ejecute por defecto la acción index, bien, y vamos a observar que ahora la vista que se muestra ya no es la vista index, sino la vista about, bien. Confirmamos que no hay ninguna ruta en la ruta raíz, entonces por defecto se está ejecutando el controller home y dentro del controller home se está ejecutando el action index, pero ese action index está configurado para que muestre la vista about y no la vista index, ¿no? Es por eso que vemos about. Bien. Pues más o menos eso ejemplifica el funcionamiento de nuestro motor de enrutamiento que en .NET Framework se encuentra pues en este archivo donde nosotros debemos configurar cuál es el controlador por defecto que queremos que escuche nuestras peticiones y cuál es el action por defecto que queremos que se ejecute dentro de ese controlador. Observa que también incluso hay un tercer valor aquí que es un parámetro dentro de la URL que es opcional. Bien, eso es para cuando estamos haciendo, por ejemplo, una lectura de datos, bien, y queremos ver el detalle de un usuario determinado. Entonces ahí podríamos indicar que queremos ver el usuario con ID 24, por ejemplo, ¿no? Y si no indicamos ningún ID, pues que nos lo pregunte o que nos lo muestre los datos de todos los usuarios. Eso es solamente un ejemplo. Para eso se podría tener ese tercer dato allí dentro de las rutas. Bien, entonces espero que esto te haya servido. Si es así, por favor, comparte este contenido, bien, para que yo pueda pues continuar liberando nueva información dentro de mi canal. Bien, así que por tu like y tu suscripción, gracias totales.